Ex jugador de Melgar. ¿Cómo? ¿Qué generación es? Del 43. Espérate. Es de la misma del mudo. Generación silenciosa. Llámala a Marlene, a la chica Marlene, llámala. Esta debe estar. Ya que ha puesto los. Que venga, de paso que baje el volumen. Bájale el volumen, ya comenzar. Hola. Ya. Muy bien. Mi querido Frei, ¿me escuchas perfectamente? Sí. Allá, muchas gracias. Buenas tardes a las autoridades, a los amigos que el día de hoy nos acompañan, al señor decano del Colegio de Periodistas, Magíster Héctor Mayhuire, al Magíster Américo Fernández Delgado y a todas las personalidades que el día de hoy están acompañándonos en esta magna ceremonia. Nuestro saludo y reconocimiento al director de la institución educativa Linus Pauling, al licenciado Rodolfo Chura, de la generación X. De igual manera también saludamos la presencia del profesor José Figueroa Cuentas. De igual manera también al profesor Luis Ponce Arrué, un gran ex deportista y un gran personaje también, muy reconocido por la blanca ciudad de Arequipa. Queremos saludar también la presencia de Xiomara López, alcaldesa 2026 del Colegio Linus Pauling del Cono Norte. Nuestro saludo y agradecimiento por su presencia a Diego Huerca Pérez, él es el brigadier sexto grado del Colegio Linus Pauling del Cono Norte. Bienvenidos a todos ustedes a esta ceremonia de presentación del libro y la obra Generaciones Humanas, una obra que recoge las vivencias, reflexiones y miradas sobre nuestra sociedad, desde la pluma sensible y experimentada de uno de los referentes del periodismo arequipeño, del magíster Américo Fernández Delgado. Un aplauso, por favor, para Américo. Gracias por acompañarnos en esta jornada cultural y periodística que celebra el talento y la palabra escrita. Damos la bienvenida para la presentación de la obra del libro Generaciones Humanas al decano del Colegio de Periodistas del Perú, filial departamental Arequipa, magíster Héctor Mayhuire Rodríguez, de la generación X, inmigrantes digitales. Bienvenido, mi querido Héctor. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Américo, muchísimas gracias por esta deferencia con mi persona. Juan Carlos, gracias por la invitación. Señores presentes, reiterados saludos, muy buenas tardes. Y creo que se ha puesto de moda eso, al menos acá en el colegio, y Américo ya lo atendió hace mucho tiempo. Estamos empezando la hora con 2 minutitos que y eso es muy bueno, porque así se da un mensaje muy interesante a todos los presentes y sobre todo a las nuevas generaciones que hoy en día ocupan de manera mayoritaria este auditorio. Creo que
el periodista o el comunicador que no es una persona normal, debe ser una persona normal por excelencia, porque ve mucho más allá de lo que las personas normales y siempre está inquieto. Y esa inquietud siempre la ha tenido Américo, que creo que cada vez que pasa los días, los años y los meses, eres más joven, más recargado con todas las energías, con todos los conocimientos que va recogiendo en su diario quehacer y sobre todo su vínculo tan interesante que tiene con las comunicaciones. Conozco muy de cerca la vida que ha llevado, la vida profesional, no voy a empezar la vida íntima, la vida profesional, en la cual Américo siempre ha estado, y es una persona muy inquieta, como narra sus historias desde el colegio. Desde el colegio, con sus famosos periódicos rurales o sus noticieros en su colegio, que lo lleva en todo el corazón al colegio de Independencia. Entonces, esa es una clara demostración de lo que somos y lo que debemos ser los comunicadores. Hacer una labor muy interesante de aporte a la sociedad. Y en ese tiempo, el espacio de calma, Américo Fernández ha venido desarrollando ese tipo de generaciones. Y obviamente ahora sale una locura, las generaciones que están tan de moda, no sabemos en qué tipo de generación nos situamos, por lo menos Américo más en la generación X, una generación que los chicos acá, espero que algún día revisen la historia, porque es interesantísimo. Cualquier profesión, cualquier oficio, cualquier labor que uno haga en esta sociedad tiene que conocer esto. Muchísimo tiene que conocer esto. Como que decir, a los 8 o 9 años, que venían ya 10, más o menos, una primera noticia que me impactó en ese tiempo, en los 70 más o menos. Tenía un tío que era detective policial, pero en la mañana, en la hora de la mañana, me comentaba el director daba a conocer que teníamos un nuevo presidente. Los niños todavía no saben, porque hoy en día las comunicaciones vuelan. Antes no había que esperar la radio, el periódico, escuchar, pero como días no. Teníamos un nuevo presidente. En Tacna había la orden de Estado Francisco Morales Bermúdez y Juan Pérez Alvarado salía. Eso es lo que venía de esta generación. Después las grandes protestas que había en Arequipa, que hemos vivido, los bloqueos, cuando el Sindicato Único de Trabajadores, el SUTE, de profesores, tomaban las calles y protestas y reclamando mejoras salariales, que es un reclamo constante de toda la vida. Entonces esos detalles comienzan a quedar en esta generación X, ¿no? Una generación X que cuando sorprende en las comunicaciones, sorprende y era una novedad tener los famosos walkie-talkies. Tenemos aparatos, algunos más chicos que otros, de acuerdo a la disponibilidad económica de las empresas, pero en ese tiempo nos invaden estos equipos. Teníamos antes en casa un televisor que era completamente un mueble, con todos los que hemos tenido de esa forma de un televisor, radios antiguos, entonces, y somos parte de esa generación que vemos una transformación muy rápida en cuanto a tecnología. Estamos hablando de los 80, 90, épocas en que termina un gobierno militar más o menos 12 años y se instaura la democracia, que hasta hoy en día se mantiene. Estamos viviendo más o menos 45 años, 25 años ahora y 20 años desde los 1980, 45 años de democracia. Claro, con pequeña interrupción de un gobierno que lo califican de dictador, al quedarse 3 veces en el claro. Pero son tiempos en que vivimos esta generación X, ¿no? Con la locura del rock de los 80, la salsa que llegaba entonces al país, entonces son tiempos que hemos convivido. Y creo que cada uno de ustedes, los de las representantes de las diferentes generaciones, van a hablar un poquito. Nos han dado 5 minutos, me quedan 45 segundos todavía. Entonces, y ahí es. Y soy partícipe en ese cambio, más o menos estoy hablando de los 80, 90, 95, que comienzan a llegar a la gente
imitaciones o parecidos a los televisores, que eran la grande pantalla, a transformar, a cambiar e ingresar a las diferentes empresas. Y sobre todo ingresa al sistema o al proceso de las comunicaciones. Ya nos hemos dado cuenta que en menos de 5 años, sobre todo desde que hemos vivido en la época de COVID, la transformación tecnológica es así brutal. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de estar en un posgrado, en mi primer posgrado internacional en Estados Unidos, en Miami, y le estoy hablando de 1996 más o menos, 97. Y ahí los americanos conversando nos decían, totalmente escéptico, no quería, ustedes van a programar dentro de 15 o 10 años, ustedes van a pedir la información que quieran recibir, no la que les van a imponer. Entonces van a seleccionar este tipo de comunicaciones. Entonces se dio porque en ese tiempo llegaban las comunicaciones vía fax, un boletín de noticias, y entonces toda esa situación. Hoy en día este aparatito nos tiene comunicados, interconectados, está un poco deshumanizados. Deshumanizados porque nos hemos alejado de muchas actividades que eran parte del modo de vida de antes, de siempre. Por ejemplo, aunque no quedan menos de 48 horas, estaban en 3 velorios con los amigos, familiares, y han fallecido, pero estaba ahí. Y ya no va mucha gente como antes. Porque ya piensan que mandando el pésame por el WhatsApp, antes era obligatorio ir a dar el pésame en persona. Por eso les digo que esto nos ha deshumanizado un poco. Pero es así, es el sistema de la nueva generación que está viviendo, seguramente la famosa generación Z, pero yo estoy, según el libro que ha preparado Américo, estoy dentro de la generación X, de los 80, más o menos, en que comienzan a cambiar, en que todavía sufríamos nosotros cuando los fotógrafos tenían su los rollos que es sacar una fotografía era una decisión muy durísima, porque si quemaba el rollo, no como ahora, uno puede sacar infinidad de fotografías, pero antes teníamos que sacar 24, 36 fotos, y todo eso hemos vivido, todo eso ha vivido esta generación X, ¿no? La famosa transición de lo mecánico a lo tecnológico. Y he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa como el de Correo 30 años, y fue la primera empresa que implementó los sistemas intercomunicados de intercomunicación para la transmisión de noticias vía computadora. Se llamaba Deriva la edición, entonces la mandaban al equipo un par de páginas y ya estaba la edición. Esto es lo poco que les puedo narrar de esta generación X. Hay muchísimos temas, muchas cosas que hemos investigado, pero es así. Son tiempos en que también la juventud de ese tipo protestaba, no solamente que ahora dicen que la generación Z es la que está tomando no, siempre la juventud ha tenido una posición bastante crítica sobre la realidad y ha salido a protestar de manera oportuna. He cumplido 5 minutos 35, no los quiero cansar. Américo hay que entender también de trabajar, está cansado. Tenemos que hacer esta reunión bastante ágil para que todos escuchemos estas experiencias, ¿no? Y reiterar felicitaciones a Américo por esta nueva creación tuya, y yo creo que nunca vas a parar de seguir creando, porque la persona que deja de crear ya se sienta, se retira, pero creo que nosotros, a Juan Américo, a José Figueroa, que nos viene de mucho tiempo acá, es un gusto verlos, gente ya de otra generación, un poquito más pasada, pero yo soy la generación X y quería contarles esta pequeña experiencia. Y reiterar bienvenidas al Colegio de Periodistas, que siempre están las puertas abiertas para todo este tipo de actividades, que obviamente nos permite conocer un poquito más. Y conocer, nunca digamos no, siempre hay que conocer, y mejor es escuchar y aprender todo lo que se puede hacer de los consejos de las personas antiguas. Muchísimas gracias y seguimos con la reunión. Gracias por gracias. Y un aplauso reiterado para el magíster Héctor Mayhuire Rodríguez, decano del Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Departamental de Arequipa. Bueno, nos ha traído a la memoria muchas anécdotas, muchas cosas, muchas vivencias, especialmente lo del el teléfono celular ahora, que podemos sacar, como lo dijo, miles de fotos. Pero antes, un rollo teníamos que hacerlo durar durante todo un viaje de turismo, de estudios, eran 28 tomas que había que pensarlo demasiado para sacar una fotografía. Seguramente
muchas de las generaciones anteriores han tenido no esta dificultad, sino esta inconveniencia de repente de no poder sacar la foto que uno quería. Bien, continuamos con nuestra ceremonia y tenemos el mensaje del director de la institución educativa Linus Pauling del Polo Norte, el licenciado Rodolfo Chura de la generación X, inmigrantes digitales. Él es el benefactor del libro Generaciones Humanas a consignación para material de lectura de alumnos y padres de familia del plantel de su dirección. Recibimos entonces con un fuerte aplauso al director de la institución educativa Polo Norte, Linus Pauling. Buenas tardes a todos. Interesante resumen de la historia de las generaciones del decano. Y me hace recordar las vivencias que hemos tenido como jóvenes, como adultos y ahora como mayorcitos. Y como profesor, en todo caso, me animé a recordar la parte educativa. Los años 80 o los años 70, Arequipa sufre o comenzó a sufrir lo que es la migración. Y mis padres realmente llegaron a Arequipa y estudiábamos en el barrio de la zona alta de Hualpata, en los colegios, con carpeta, un sillar encima y encima del sillar los cuadernitos. Luego de ahí bajé al colegio, gracias a Dios, al Colegio Independencia Americana. Conocí al profesor Conservé, al profesor en ese momento como era Mendoza y grandes maestros en su momento. Luego vino la preparación para la universidad y conocí las computadoras monocromáticas, tremendas máquinas. Pasó el tiempo y vinieron las pantallas LCD, pero las pantallas plasma, creo, en la parte educativa, y ahora tenemos que todo lo que es las pantallas LCD. Y ahora los jóvenes que tienen las computadoras, las gamers. Como avanzó el tiempo en la parte educativa y de verdad. Y justo esas situaciones, ese avance tecnológico, va diferenciando lo que el profesor Américo hace en su obra, lo que son las generaciones. Antes, ya lo mencionó el señor decano, era un poco más consistente, más presenciales, más humanos. Y ahora los jóvenes, todo es por el WhatsApp. Y eso creo que los hace más rápidos, los hace más cortoplacistas. Inclusive antes solo teníamos una carrera, ahora ellos tienen, los jóvenes de ahora creo que tienen 2 o 3 carreras, que los jóvenes de ahora. Entonces, son más dinámicos. Y justo el tema está de moda, inclusive está de moda, es un tema muy mediático con las protestas que hay en Lima de la Federación Civil. Y lo agradable de toda esta situación es que el profesor Américo ha sabido plasmar toda esa impresión que tuvo de la realidad en su pequeña obra. Y eso a mí me lleva un poquito a agradecerle al profe y decirle gracias porque me ha despertado o ha motivado las ganas de escribir. Y como profesor también le digo gracias porque de esa manera puedo motivar a mis alumnos también, de verdad que lo voy a hacer, también motivarlos a ellos que también sigan eligiendo al profesor, para que comiencen a escribir también, porque eso le falta al Perú como cultura. Nos falta bastantes escritores, nos falta bastante lectura. Luchamos año tras año, luchamos con el plan lector, que a veces los colegios lo aplicamos mal o el profesor lo aplica mal. Entonces, ese tipo de actitudes, ese tipo de obras, ese tipo de participaciones nos motivan a escribir o a hacer algo semejante como él. Por eso, gracias, profesor Américo, magíster Américo, gracias por ser mi profesor, gracias ahora por ser mi colega y gracias ahora por motivarme. Usted siempre será un maestro de maestros y eso le agradezco a la vida. En nombre del Colegio Linus Pauling, en nombre de mi
socio Víctor Gutiérrez, Víctor Apellido Gutiérrez, en nombre de todos mis alumnos que han venido a apoyarlo a ver el caso al profe, le doy muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Quiero pedir a nombre de nuestro decano y el paz decano, permiso por favor, para que se pongan de pie. Lamentablemente, por favor, pónganse de pie. Lamentablemente ha fallecido un colega, un gran amigo hace unos instantes. Se trata de Héctor Aguirre Contreras. Los que lo conocemos, al amigo que lo hemos conocido, él tenía un apelativo que lo llevaba con mucho cariño, le decían el perro. Muy vinculado al periodismo y lamentablemente ha fallecido el día de hoy. Le pido un minuto de silencio, por favor. Bien, muchísimas gracias. Héctor estará siempre en nuestros corazones. Un aplauso para nuestro amigo Héctor. Bien, continuando con el programa, vamos a tener a un gran personaje que es reconocido por todo el periodismo arequipeño, incluso a nivel nacional. Él ha integrado muchas delegaciones de periodistas. Ha sido graduado en la Bausate y Mesa. Su apelativo es el mudo, pero de mudo absolutamente nada. Tenemos y lo invitamos al profesor, al licenciado José Figueroa Cuentas. Él también tiene testimonios para dar a conocer en esta presentación de la obra de Américo Fernández Delgado, Las Generaciones Humanas. Adelante, por favor, bienvenido José Figueroa Cuentas. Vamos por esas palmas, porque es bien difícil que José salga de la casa, ¿no? Porque lo tiene bastante entretenido, pero él ha tenido esa deferencia especial para acompañar a Américo y a todos los amigos y colegas, a estos jóvenes que lo van a escuchar, ¿no? A José Figueroa Cuentas seguramente debe tener algunos testimonios de quién es José Figueroa Cuentas. Adelante, Pepito. Muy buenas tardes a todos los concurrentes. Muy buenas tardes al presentador. Bueno, acabo de llegar de una gran asamblea también de los maestros jubilados en Areca, allá por Huacollo. Llegó una congresista que también dice está luchando por las pensiones de los maestros del Perú. Bueno, por lo informado, es muy triste el comportamiento de los congresistas y de los gobiernos, porque así como los periodistas nos tienen vapuleados, nos tienen postergados, no nos reivindican, no nos dan oportunidades para ejercer nuestra profesión, así también al magisterio lo tienen postergado. Miles de maestros y periodistas del Perú están bregando porque se les haga justicia. Ahí nos contaba la congresista de que como en el Congreso hay una serie de maniobras para evitar precisamente de que estos profesionales, estos maestros, estos periodistas puedan merecer una mejor remuneración. Y esto lógicamente, como yo lo dije ahí, como maestro que soy también y periodista, voy a trabajar porque desde Arequipa se unan
los maestros que pertenecen al SUTE, los maestros que pertenecen a ARECA, los maestros que están en diferentes frentes, sobre todo los jubilados, que están postergados, viviendo de propinas del gobierno. Voy a hacer lo posible por coordinar aquí en Arequipa para luego presionar a los dirigentes nacionales y podamos realizar una jornada de lucha. Porque imagínense, así como el periodismo está postergado, uno que otro, por su propio esfuerzo, sus capacidades, sus ideales, logra surgir, como por ejemplo Américo Fernández, pero el resto están postergados. El magisterio igual. Es por eso que me he comprometido a coordinar desde Arequipa con los maestros del SUTEP, con los maestros de ASIGEA, con los maestros de ARECA, con los maestros del Frente, sobre todo jubilados, para formar un solo frente. El periodismo también debe hacer lo propio, formar un frente, todos los gremios periodísticos, y proyectarse hacia la capital de la República para presionar, plantear nuestras justas reivindicaciones. Yo tengo 85 años. Imagínense la miseria en la que vivimos. Y como si no pasara nada, los gobiernos van, vienen, van, vienen. Los congresistas van, vienen, van, vienen. ¿Por qué? Porque ellos, lógicamente, comen lo mejor de la embajada. Nosotros, los maestros y los periodistas, somos los entes que hemos logrado que nuestra sociedad se vaya integrando cada vez más. Somos del año 40, 45, 50, yo tengo 85 años. Somos por ahí la mejor generación. Pues, busquemos justicia, unámonos, es momento de unirse, coordinar. No nos vamos a anular nuestras organizaciones, sino que vamos a coordinar, formar frentes. Hace días, por ejemplo, marcha de un grupo de maestros a la prefectura. De repente apareció otro grupo de maestros y el tercer grupo de maestros. ¿Por qué esa división? Está bien que tengamos nuestra propia personalidad jurídica, pero también tenemos capacidad de poder unirnos. Los periodistas de igual modo. Yo me comprometo que si me dan la oportunidad de poder coordinar a nivel de los periodistas, los diferentes gremios, también unirnos, marchar hasta lograr la reivindicación que por justicia nos corresponde. Muchas gracias. Muy bien, vamos, reiteremos el aplauso. Queremos sentir ese calor humano de nuestros amigos, de los jóvenes, que seguramente más adelante también van a estar ocupando este lugar y otros lugares importantes en nuestra sociedad. Quiero invitar a una persona, colega, amigo, un gran profesional. Lo conozco hace muchísimos años, tiene muchísima trayectoria en los diferentes medios de comunicación. Se trata del periodista, contador público colegiado, Ricardo Muñoz Rodríguez. Ricardo, adelante por favor, esas palmas de nuestros amigos presentes. Ahora es su generación. ¿De qué generación eres, Ricardo? Aquí estamos. Baby Boomer. Somos de lo mismo. De los Baby Boomer. Vamos a poner acá su nombre para que lo identifiquen a Ricardo también. Amigo decano Héctor Maywiri Rodríguez, amigo representante del colegio, maestros que veo hoy después de mucho tiempo. Yo no tengo la pedagogía
porque no fui a la universidad para saber y llegar de la forma educativa, pero voy a tratar de hacer primero un ejercicio. Dice que los hombres, en realidad la humanidad debe tener 3 hijos. Los hijos naturales, sembrar un árbol y escribir un libro. Yo todavía no he escrito ninguno, pero mi amigo Américo, que es de mi promoción del Colegio de Independencia Americana, lleva por varios libros escritos. Voy a hacer un ejercicio para saludarlo, para aplaudirlo. Pero primero vamos a aplaudir con un dedito todos, a ver, un solo dedito. Uno solo no se escucha, ¿no? No se siente. Pero aplaudan con 2. ¿Ya sienten algo? Aplaudan con 3. Ahora vamos con 4. Ahora con toda la mano. Eso significa que uno solo no es nadie, ¿no es cierto? Las generaciones que vienen desde el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Cristo y posteriormente, todas han tenido una generación y han tenido una vigencia. Y la vigencia sustancial ha sido por la comunidad. Un guerrero solo no ganaba batallas. Un líder rodeado de muchos guerreros sí lo hacía. Occidente, no nuestra cultura, la cultura occidental nos ha puesto los títulos de la exposición de hoy. Quizá porque querían reflejar una calificación en su primer mundo. Pero lo que sucede en el primer mundo también se ve reflejado en las otras partes del globo terráqueo. Los Baby Boomer, calificados desde el 46, acuérdense, en plena guerra mundial, el 45 se declara la guerra mundial, y dice que dura hasta el año 64, los nacidos en ese periodo. Ese periodo tiene 3 partes importantes en el contexto histórico. Un aumento abrupto de la natalidad, crecimiento poblacional, una expansión económica sostenida en todo el globo terráqueo, en toda la Tierra, más producción, más trabajo, más dinero. La configuración de un nuevo orden internacional. En ese periodo de los nacimientos del 46 al 64, hay todo un movimiento mundial económico por ver quién domina el mundo. Las posiciones políticas se reflejan en trabajos de índole económico. Seguramente que ustedes en economía política o en ciencia, economía y ambiente, creo que se llama el curso ahora, ustedes ahí van a poder estudiar qué sucede con X corriente política y cuál es su correlato económico, a quién favorece y a quién desfavorece. Ese contexto histórico también tiene características socioculturales. La primera, transformaciones sociales. En ese periodo hay una gran cantidad de transformación social. En 1962 muere John F. Kennedy, pero precedido porque un hombre de color negro, por ejemplo, Américo, yo le digo negro y negro me dice a mí desde el colegio, pero un hombre de color, Martin Luther King,
quiere transformar en su país el segregacionismo. Todavía en nuestra patria tenemos población segregada. Todavía en nuestra patria tenemos población segregada, es decir, aislada. Pero ahí decimos en el contexto histórico desde Estados Unidos, pero años antes, en el 49, China da un paso para salir de su feudalismo y con Mao Zedong empieza a tener una posición socialista. No voy a hablar si es bueno o malo, estoy hablando de los relatos históricos de lo acontecido. 10 años más tarde, en Cuba se sucede lo mismo. Tampoco voy a decir si viven bien o mal, cada uno saca su concepto. Esas transformaciones socioculturales centrales en ese periodo hacen de que posteriormente se tenga una guerra fría en el mundo. Eso lo hemos vivido. También tenemos alta participación laboral y económica. En todos los sistemas sociales y políticos aumenta la producción. Se empieza a tener mayor producción de automóviles, de líneas para tener trenes, de aviones, de barcos. Se tiene más producción para alimentar a mayor cantidad de población, crecimiento agrícola, etcétera, etcétera. También tenemos una transición cultural acelerada. Los antiguos, el profesor José Figueroa Cuentas, por ejemplo, cuando nació no había televisión, ¿no? A las justas había una radio que se transmitía en onda corta y que muy pocos tenían la oportunidad de tenerla, pero con el crecimiento de la televisión viene la cultura, porque al inicio de la televisión era básicamente cultural, no como ahora que tenemos una televisión que en vez de educar, instruir, orientar, organizar, aliena, tergiversa la realidad, etc. También tenemos una perspectiva para los profesionales de todos los campos, sobre todo los de la salud. ¿Por qué? Porque habiendo más crecimiento hay un prolongado envejecimiento. Es decir, que la vida dura más. La esperanza de vida de las personas ya no es 60 años, ya no es 65, ya no es 70, ya estamos en 78 años de edad. Vida promedio, esperanza a quienes nacieron en esa señalización desde el 46 hasta el 64. ¿Eso qué produjo? Que haya más centros asistenciales, más personal de salud, más médicos y, por supuesto, mayor cantidad de demanda de servicio de salud. También esta época de la perspectiva para profesionales de la salud tiene un perfil conductual característico. Nuestra población va más al control de la salud. Vamos más a los consultorios, queremos tener la prolongación de la vida, no queremos enfermarnos. Queremos tener una relación mejor médico-paciente y queremos que esa sea presencial, no como la que se va a producir o se está produciendo ya de forma virtual, en que el médico desde su casa y yo desde mi domicilio voy a tener una atención. Y también trabaja mucho por la salud mental. Esa población donde hemos nacido nosotros, trabajamos mucho por controlar la salud mental. En los colegios, ojalá pudiéramos trabajar con un psicólogo permanente en todos los colegios, la salud mental de los estudiantes. Por ejemplo, ahora dicen bullying. ¿Saben cómo controlábamos la salud mental nosotros?
chócala para el recreo. Si me pegas, me pegas. Si te pego, te pego. Pero no hacíamos que nuestros amigos nos juntemos y vayamos a pegar a uno, y así pues esa agresión, y nos defendíamos. Y esa defensa individual, como también venían nuestros padres y le decían al profesor: si se ha portado usted mal, profesor, le voy a dejar mi correa, déle usted duro con esto. Y entonces la conducta y la salud mental estaba protegida. Hoy, si le dan un latigazo a ustedes, dicen, ¿cómo dicen? A la demona. ¿Cómo dicen? A la demona. Agresión. Nosotros no hemos vivido así. No era agresión, era corrección. Y protegían nuestra salud mental. Desde la perspectiva de los comunicadores sociales, aquí estamos en el Colegio de Periodistas, que me honro en pertenecer. Ha habido una preferencia mediática. Empezó el consumo de la televisión, de la radio, de los periódicos impresos, y también hemos alcanzado de algunas plataformas digitales simples. Nosotros hemos tenido la computadora y se guardaba en telas, en films, no como ahora que ustedes tienen la computadora en la mano. También dentro de esta perspectiva comunicacional periodística, la confianza en la institucionalidad, la confianza en el mensaje de aquella persona que no la conocías, que estaba sentado en una radioemisora, hablando en un micrófono, y tú con un radioreceptor, aprobando o desaprobando la emisión del mensaje. Ese mensaje que llegaba, que calaba, que educaba, que formaba, que protegía, que organizaba e instruía a la población. Esa confianza institucional convirtió a las audiencias y a los que hablaban en Mariquita, por ejemplo, dice, en el último minuto, el señor periodista ha dicho tal cosa, y lo que dijo era santa palabra. Si en la mañana alguien decía, el señor Guido Díaz ha dicho que va a haber tal cosa, toda la población decía, va a haber tal cosa. Si en Melodía hablaba, por decir Monzón, o Jorge Velázquez González u otro, lo han dicho en tal emisora, hay que cumplirlo, porque el mensaje que se daba era un mensaje proactivo, propositivo, real. Esto convierte a la audiencia en audiencia que espera la opinión de su vocero, el vocero de la agricultura, el vocero de la medicina, el vocero de la educación, etc. En esta década, en estos 26 años, ha habido un impacto social y económico. Y les voy a explicar por qué. En el mundo, en este periodo donde hemos nacido, se empiezan a concentrar las grandes empresas que manejan la economía mundial. Concentran gran parte del patrimonio. Estoy hablando de plata, de industria. La industria que más producción tuvo, la automotriz, la de aviones, la de trenes, y estaba concentrada y había más ingreso para estas empresas. Emergen empresas familiares y se definen algunas tendencias
de decisiones sobre educación, sobre turismo, sobre tecnología. Y además se continúa influyendo política e ideológicamente. Hay algunos acontecimientos claves en los 26 años de nuestro nacimiento. El fin de la Segunda Guerra Mundial, el auge, por supuesto, de la natalidad, porque murieron tal cantidad de personas que los gobiernos promovieron tener más hijos para cubrir la gran cantidad de muertos, sobre todo en Europa, donde fue la guerra, porque solo quedaron personas mayores y muy pocos jóvenes. La reconstrucción económica y expansión del estado de bienestar en esos países que participaron en la guerra, como también en otros que fueron proveedores. Empieza la polarización, Guerra Fría y polarización. Les hablaba de que sale Rusia antes en el 17 con una posición socialista, que gana unido con Estados Unidos la guerra, terminada la guerra se polarizan entre ellos. Hay una gran polarización, acuérdense que la mitad de Europa pertenece a Rusia y la otra mitad a Occidente. Hay una expansión económica posguerra por el empleo industrial. Y en la década del 50 al 60, donde nacemos nosotros, en algunas casas privilegiadas había un televisor. Y escuchen bien, en algunas casas privilegiadas había un televisor. Los demás alrededor nos íbamos a la puertita, a la batiente, a la ventana y le pedíamos por favor si podíamos ver televisión. ¿Creen eso o no? ¿Creen o no creen? Sí, así era. Así la hemos pasado. También aparecen otras guerras. El imperio, desde Norteamérica, dice, quiere avasallar a todos aquellos que quieran seguir dentro de la polarización al otro sector. Y empieza Vietnam. Y hay una gran guerra de Vietnam. Si ustedes van la última semana, si tienen la posibilidad de ir a Norteamérica, la última semana de mayo, el último domingo se festeja el Día del Veterano de Guerra. Y ahí ustedes pueden entender cómo miles de hombres mutilados, mancos, mal, otros muy bien, acuden masivamente a festejar lo que para ellos fue una derrota, porque Norteamérica no gana la guerra con Vietnam. También hay una revolución cultural juvenil, el rock, la música pop. Hay un movimiento feminista, las mujeres empiezan a luchar por su derecho, porque antes ni candidatas a nada podrían ser, ni se les permitía el ingreso a la universidad, no podían ser profesionales, y las que eran tenían que luchar masivamente contra la posición machista de los hombres. Por eso empieza una corriente feminista. Empieza una revolución sexual. En 1968-69 se desarrolla un gran festival, se le denomina Woodstock. La juventud acude masivamente a este festival que se desarrolla en la ciudad de Woodstock, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Ese festival tiene una revolución, la revolución sexual, la libertad de amar y tener sexo. Eso es la revolución sexual. Hay protestas y movimientos estudiantiles en el mundo
los jóvenes, desde el colegio, me acuerdo todavía, salíamos a protestar por mejor condición de vida para nuestros padres trabajadores. Los universitarios salían por tener una mejor educación y los maestros también, por ejemplo, no solamente en Perú, en el mundo, por tener mejor presupuesto para tener una mejor educación. También en 20 años, entre el 50 y el 70, tenemos avances tecnológicos. Hemos podido ver por la televisión el lanzamiento del primer cohete, que no ha sido americano, fue ruso, el Sputnik en el 57, el Apolo 11 llega a la Luna en el año 69. Ese es un gran adelanto tecnológico. Las computadoras también nacen en nuestro espacio. Y hay una transición a la vida adulta en una sociedad en modernización. Entre el 70 y el 80, antes había accesos para 40 personas para que estudien medicina, 30 para ingeniería. No, en esta década del 70 y 80 hay mayor acceso a la universidad, hay mayor profesionales, hay mayor tecnificación. Ya no todo era mando medio, ya no todos eran obreros, empezaron a haber profesionales. Hay una inserción laboral estable y un crecimiento de profesiones técnicas, y hay formación de más familias con movilidad social ascendente, es decir, que empiezan a tener sus propios negocios. Al cierre, los baby boomers constituimos una generación pivotal. En el básquet, el pivot juega en el medio y adelante un alero derecho, un alero izquierdo, una defensa derecha, una defensa izquierda, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido ese pivot, una generación pivotal. Es decir, que lo que viene tiene su generación en estas personas que nacieron entre el 46 y el año de 1964. Hemos sido protagonistas de los grandes cambios sociales del siglo XX, no solamente para mirarlo, sino también para ser protagonistas de estos cambios. Hemos tenido un gran desafío, el desafío o de quedarnos a mirar o de participar y construir. Hemos tenido también cómo ver que nuestros abuelos o nuestros padres lleguen a 90, 95 años de edad por el envejecimiento y por el cuidado de la salud. Comprender los rasgos históricos, los valores económicos, los comportamientos de esta población que hoy manda en el mundo. Bill Gates, ¿quién es Bill Gates? ¿Qué industria tiene? De la informática, la computación, los sistemas, manda en el mundo, y es de nuestra edad, no es joven. ¿Quiénes son los presidentes? A ver, sin ir muy lejos, ¿ya? ¿Quién es el presidente de Brasil? ¿Nacido cuándo? ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Nacido cuándo? En nuestra época. Siguen influyendo en la política, en la economía, en el desarrollo sociocultural, tecnológico e industrial. Por eso somos la generación pivotal, que todavía seguimos pivoteando el desarrollo en el mundo. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la exposición de Ricardo Muñoz. Bueno, y esto trae a colación algunas cosas importantes también, ¿no? En la televisión
en ese tiempo, blanco y negro, y lo más anecdótico era, yo soy moyendino, y Mollendo solamente tenía, como dicen las casas privilegiadas, un televisor, pero no había señal. Había televisor, no había señal. Entonces se captaba a través de las ondas marinas, llegaba desde Chile, Enrique Maluenda con sus programas, y era lo primero que mirábamos en Mollendo, la televisión chilena. En México 70, unas cuantas familias tenían el televisor, se miraba con full lluvia, y lo que podíamos, nos veríamos tirando dedo a Arequipa para mirar el Mundial de México 70. Esa es la generación de los baby boomers, ¿no? Interesante realmente. Y respecto a la palmeta, ¿quién lo conoce mejor que el profesor José Figueroa Cuentas? ¿No? Que las acciones y actitudes de algunos maestros, profesores, fue para inspiración de muchos artistas, cultores del arte, como por ejemplo Nicomedes Santa Cruz, ¿no? A Cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Y esta parte dice, yo creo que la palmeta, ¿sabe lo que es la palmeta, no? O sea, era como la regla que te pegaban en la mano o en el trasero. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí, a la vez que una rompí, me apodaron mano de fierro, ¿no? Yo creo que es necesario que muchos conozcan también a Nicomedes Santa Cruz. Es importante sus declamaciones. Vamos a continuar y ahora quiero invitar un testimonio de la generación Centennials, generación Z en plenitud, con el estudiante universitario Roger Reynoso Humando. Un aplauso para Roger, por favor. Sea usted bienvenido. Queremos escuchar su testimonio, Roger. Bueno, primeramente, buenas tardes con todos. Es un gusto estar presente acá en la presentación de mi libro, Generaciones Humanas, del Magíster Américo Fernández Delgado, uno de los importantes profesores que me inspiró en el mundo de las comunicaciones. Comentarles también que soy relacionista público y últimamente me he involucrado mucho en la coyuntura actual de lo que es la generación Z, más sonada por las protestas ocurridas en los últimos meses y muy sonada en redes sociales. Como bien hemos visto que la generación Z es la integración de una predicción que pasó hace mucho tiempo de un libro titulado Marshall McLuhan, La aldea global. Acá nos presenta cómo las generaciones intercambiamos entre culturas, diferentes formas de pensar y gobierno. A pesar de que mi generación ha sido titulada como la generación de cristal, ¿no? Porque últimamente nos decaemos por todo, por los gritos. Pero recordemos que mi generación está marcando una faceta muy importante en esta coyuntura actual, que son las protestas por los gobiernos. Ha habido un realce en el aspecto cultural y político que están viviendo los países a nivel mundial, como hemos podido observar lo que ha sucedido en Nepal, ¿no? La quema del Congreso de los jóvenes, porque estaban hartos de la corrupción. Un hecho que está pasando también en Perú, ¿no? Y ahora último hay una convocatoria de los jóvenes, ¿no? Para una protesta hoy día, viernes 14 de noviembre. Podemos resaltar también en mi generación que somos innovadores. Hemos creado el facilismo. Últimamente nos hemos adaptado a una tecnología que se mencionaba que estaba en pañales, ¿no? Y ahora está en su plenitud. Ahora con la inteligencia artificial se ha logrado el facilismo en mi generación. Otro aspecto a resaltar de mi generación es que nos hemos adaptado al cambio. Muchos han pasado un proceso de tener un privilegio, que era tener un televisor en casa, hasta un celular, ¿no? Las generaciones pasadas a nosotros, ¿no? Y ahora todos contamos con un celular, contamos con un teléfono móvil, una televisión en nuestras casas, y eso ha trascendido mundialmente a todos. Al igual también nosotros, los Z, nos estamos adaptando a los cambios, ¿no? Porque yo que me acuerdo cuando era un niño, pues yo la computadora aún la tenía con un monitor atrás, ¿no? O sea, todavía se preservaba con primeras computadoras que están en proceso de creación, ¿no? Hasta la mejora que hay, por ejemplo, la laptop, que es la portátil. Otro aspecto también resaltar un celular, aún se mantenían los celulares con tecla, ya no son táctiles como los conocemos, o sea, nos hemos adaptado, porque yo al inicio, o sea, a pesar de que mi generación ya tenía los cambios que ha estado viendo tecnológicos en la humanidad, era complicado, y yo me he adaptado, me ha costado adaptarme a estos cambios.
Y bueno, ahora las generaciones que están siguiendo después de la mía ya tienen el celular en las manos, lo saben manejar perfectamente. Y por eso yo digo que mi generación se adapta a los cambios tecnológicos que aún están en avance, ¿no? Con la inteligencia artificial y también lo que es el avance de la tecnología, ¿no? Y bueno, resaltando lo más importante del libro de mi parte de Generaciones Humanas, Generación Z, del Dr. Américo, es resaltar el simbolismo que hemos captado en esta bandera de un dibujo de anime de One Piece, que significa la libertad. Los jóvenes de mi generación lo hemos adaptado como una libertad. ¿Qué significa actualmente una libertad? Pues la libertad es vivir libre, sin corrupción y sin un otro antecedente, ¿no?, que esté pasando en los gobiernos a través del mundo. Nosotros a esta bandera le hemos tildado la libertad, y la libertad pues es complicada conseguirla, ¿no?, con la coyuntura de nuestros gobernantes y las protestas que generaliza mi generación por redes sociales. Otro aspecto que resaltar, que yo le diría a los jóvenes de rango etario que comprende de los años 97 al 2012, es que ya los jóvenes, pues recordemos que en anteriores generaciones la mayoría tenía hartos hijos, se enfocaba en la descendencia. Ahora mi generación se centra en las metas, en las perspectivas propias, ya no mucho en lo que es tener hijos, sino en el trabajo, tener estabilidad monetaria. Ya se sabe también que primero es tener un buen hogar para que haya un hijo en el mundo, ¿no? Porque ¿no? ¿Para qué traer a sufrir, no? Eso también se ha adaptado, un poco de conciencia social entre los jóvenes de mi edad, que ya antes no se veía, ¿no?, los adultos de las generaciones pasadas. Otros cambios que ha vivido mi generación ha sido la época del COVID-19. Ahí se hubo un trasfondo en las redes sociales, como los jóvenes de mi edad se comunicaban mediante todo lo que son plataformas digitales. Se hizo de moda el TikTok, ¿no? Porque últimamente el TikTok no era muy conocido en mis tiempos, ¿no?, que aparecía el Z, ¿no? No se conocía mucho, ahí se apareció el TikTok, ahí se hablaban muchos temas de coyuntura política y social. Solo existía el Facebook, ¿no?, que últimamente usaban los adultos, ¿no? Pero el TikTok ahí revolucionó lo que es la época de pandemia. Y un mensaje que yo le diría a mi generación es que no sigan lo que las personas les digan. No se sientan tristes a pesar de que mi generación es la más decaída en el aspecto emocional, ya que sufrimos en el aspecto psicológico, ¿no? Por situaciones de gritos, o quizás nos traten mal en casa, o quizás el decaimiento en los hogares, ¿no? Es lo que mi generación es un punto débil que tenemos nosotros, ¿no? O sea, ya no se puede llamar la atención o evitarlos, ¿no? Es un punto débil. Y yo les digo que sigan sus metas, sean felices en lo que vayan a estudiar, y me enorgullece ser parte de la nueva generación de comunicadores sociales en mi carrera de Relaciones Públicas. Y agradecerle nuevamente al distinguido público de periodistas y asistentes de mi escuela también, que están frente de Ciencias de la Comunicación, y al magíster Américo Fernández, y al doctor Freddy González, que sin él no pude lograr este sueño de estar acá explicando un libro de Marshall McLuhan. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Ahora quiero invitar a la adolescente escolar Xiomí Vilca López. Ella es alcaldesa 2026 del Colegio Niños Pobres, Cono Norte, y nos va a dar un testimonio de la generación Centennials, generación Z. Adelante entonces con Xiomí. No, no hay problema. Por favor, aplausos. Sí. No, cámbialo. Bájale el volumen. Señoras y señores, muy buenas tardes de mi parte. Mi nombre es Xiomí Vilca López, del Colegio Niños Pobres, Cono Norte. Hoy día voy a tener el honor de hablar de la generación Z, o más conocida como los centennials. No les pido que piensen en adolescentes en TikTok, si mayormente mi generación está con el celular en la mano, ya no miran el paisaje en viajes, en el transporte. En otras generaciones no existía el celular. En vez de eso,
Tenía que mirar la ventana y mirar el paisaje, qué es lo que había, o contar con los padres. Pero en mi generación se agarra el celular y el famoso TikTok, Instagram y entre otras aplicaciones. ¿Qué se hace en esa generación? Bueno, lo que pasa en el TikTok, puedes compartir todo lo que tú quieras, lo que te pasa cada minuto. Esa aplicación también te hace ganar dinero. Si haces en vivo, te dan rosas o entre otras cosas y lo retiras mediante Yape. Ahora, les pido que piensen en la primera generación en la historia que es completamente nativa y digital. Y lo más importante, la generación que ha crecido bajo el peso de la crisis económica global. Mi generación no ha crecido en un buen estado. Acá en el Perú, hablando de Lima, se muestran fotos de los mejores lugares para que visiten los extranjeros. Por ejemplo, la plaza. Muy bonita la imagen del alrededor. ¿Por qué no toman fotos? Pues ahí está mi generación. Esto los ha moldeado de una forma inesperada. No son idealistas dispersos, son emprendedores, pragmáticos y realistas. Fueron recibidos por una crisis severa y su principal interés es la seguridad de un salario. Hoy, esta generación representa el 25.9% de la población mundial, siendo ya el grupo generacional más grande del planeta. Hoy en día, no solo existen los celulares. Antes tenías que dibujar para crear o hacer muebles. Pero gracias a la tecnología que ha logrado avanzar a lo largo del tiempo, existen las impresiones en 3D. Pero no es fácil. Todo lo que tú te imagines, cómo lo quieres, lo diseñas y solo lo mandas a las impresiones. Y te lo hace tal como tú quieres, parte por parte. Hoy, esta generación, si hay algo que podemos definir su singularidad, es su rechazo a la autoridad y la dependencia. Un dato clave, el 72% de las centenias no requiere recibir órdenes de un jefe. A nosotros no nos gusta que nos manden. Siempre hemos sido tercos en cualquier cosa. Nosotros nos comprometemos en trabajos, exposiciones o entre otros en cosas X, pero al final no cumplimos. Si deciden trabajar en una estructura, valoran la flexibilidad y el multitasking, prefiriendo horarios no rígidos que se adapten a sus pasiones. A nosotros nos gusta un trabajo que se adapte a lo que nosotros queremos, por ejemplo, a nuestras carreras. Si nos gusta crear maquetas o planos, pues para eso está la carrera de arquitectura. Y si dominas la matemática y te gustan los números, hay cantidad de carreras. En las demás generaciones se ha logrado solo estudiar una carrera, pero en mi generación se estudia 3 a 2 carreras. Nosotros solo hemos logrado tener un hijo, solo uno. ¿Por qué? Primero, todo viene de las raíces. Eso depende del lugar. En la sierra, si tienes más hijos, no es novedoso. En la selva, se tiene el hijo a los 12 años. Y eso es algo normal. Y en la costa, a lo que yo sepa, solo se tiene un hijo a 2. ¿Y a qué se debe eso? Es por la economía, o entre otros casos. Pero su impacto no es solo económico, son intensamente cívicos. El 76% se preocupa por el impacto humano del planeta y el 60% quiere un empleo que impacte en el mundo. Este compromiso
se traduce en acción a nivel global. Los centennials están liderando movilizaciones masivas y espontáneas contra la corrupción y la inseguridad social, desde Perú hasta Nepal e Indonesia. Son jóvenes maduros, críticos y resolutivos, que no se guardan nada, usando las redes sociales para publicar sus emociones y creaciones. En estos momentos puedes tú crear. Anteriormente se enviaban cartas. Si envías hoy día una carta escrita a mano, pues llegaba a la persona que tú querías, llegaba 3 días, o depende a qué distancia está. Pero hoy en día, solo con el celular, puedes llamar por la aplicación WhatsApp o llamada y te comunicas con tu ser querido. En TikTok, las acciones en vivo. El mensaje para su organización, la generación Z no solo está aquí, está reescribiendo el contrato social y laboral para un público tan importante como ustedes. El mensaje es claro, esta generación no se compra, se convence. Dejaron atrás el popular chateo de la generación anterior, optando por videos cortos y mensajes orales rápidos. Prefiriendo la imagen para comunicarse, si su organización busca atraer, retener o colaborar con los centennials, debe entender sus valores esenciales, propósito real. El trabajo debe impactar en el mundo. Necesitan un rol donde sean emprendedores y no simples subalternos. Recordemos el 72%. No requiere un jefe. Nosotros tenemos las metas de crear empresas y que sean nuestras empresas y no ser mandados. En mi generación, como vuelvo a repetir, no nos gusta que nos manden. Los centenarios no son la generación del futuro, son la generación del presente con la voz más fuerte en el mundo. Ignorar su pragmatismo, su capacidad autodidáctica y su compromiso cívico es perder la conexión con la mayor fuerza laboral y su consumo de las próximas décadas. Hablando también de mi generación, en las puertas del Congreso, vuelvo a repetir, las voces más fuertes han salido con banderas negras, con una imagen de una calavera con sombrero de paja. Esto viene al manga de One Piece, un personaje que va por todo lo que es justo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Xiaomi. Interesante testimonio. Este es el magíster Américo Fernández Delgado. Para la foto respectiva con Xiaomi, la alcaldesa 2026 del Colegio Linus Pauling. Bien, continuamos entonces y ahora quiero invitar al niño Diego Huacha Pérez, brigadier del 6º grado del Colegio Linus Pauling del Cono Norte. Él también tiene una importante información, un testimonio muy importante sobre el libro que estamos presentando el día de hoy, ¿no? Las generaciones humanas. Muy bien, adelante, vamos a... Muy buenas tardes con todos. Diego es mi nombre, Huachaca Pérez son mis apellidos. Y nací casi al comenzar la generación alfa. Estoy por concluir mis estudios en primaria. Mi generación lleva la identidad alfa porque se acabó el alfabeto latino. Y los analistas y las generaciones humanas decidieron ponerlos la primera letra del alfabeto griego. Los alfa nacimos y crecemos bajo el touch, dicho en español, toque listo, hecho
hecho al toque, un toque y voy. Nuestros padres están rodeados de tecnología, a los que los alfa aprovechamos al máximo. Eso quiere decir que tenemos abundante información. Gracias a la tecnología y artistas y destacados líderes de los grados muy mayores, los alfa, los hemos reemplazado por youtubers e influencers que nos ilustran mediante tutoriales. Según las estadísticas entre el año 2013 y 2024, que corresponden a mi generación alfa, semanalmente en el mundo hemos nacido 2 millones de niños. Aproximadamente 4 niños por segundo. Quienes dedican a sus estudios y establecer el tiempo o la vida social, nos dicen que los alfa varones vamos a vivir hasta los 80 años y las mujeres alfa hasta los 84 años. Y nos consideran la primera generación humana digital. Para los alfa es fácil adaptarnos a dispositivos inteligentes y avanzamos con inteligencia artificial, pero como complemento y a nuestro rendimiento y no como una necesidad. Debo reconocer que somos apasionados por las novedades y por ello a los alfa nos bautizaron como neómanos, porque reconocemos marca y producto desde los 2 años de edad, por lo cual nos pronostican que los alfa o neómanos seremos la generación más educada de la historia humana. La presenciabilidad de nuestros antepasados para jugar, cantar, bailar y reír, ahora reemplazamos con videojuegos de YouTube, Twitch, TikTok y siempre con moderación y sin llegar a viciarnos. Gracias a mis maestros recuperamos el hábito de la lectura y en libros y escribir a mano en cuaderno. Para imponer la razón, cuando tenemos que alimentar nuestros dispositivos digitales y vamos camino a convertirnos a naturalistas. Para evitar el avance del cambio climático y el calentamiento global, a grandes rasgos, es un mini-análisis. Mi generación alfa o neómanos, desde acá damos la bienvenida a la generación beta, que comenzó a caminar desde el 1 de enero de este año. Muchas gracias. La entrega de la obra de Américo Fernández Delgado. Muy bien. Y ahora tenemos el momento central. Esperamos para la toma respectiva con Américo Fernández Delgado. Y vamos a colocar también a Américo de la generación Baby Boomer. Vamos a colocar aquí su nombre para que lo tengan más presente a nuestro amigo, colega Américo Fernández Delgado. Muy bien. Ahora sí estamos en orden ya. La sustentación de la obra Generaciones Humanas y el agradecimiento a cargo del magíster Américo Fernández Delgado, de la generación Baby Boomer, periodista, docente de ciencias biológicas y autor del libro. El aplauso, por favor, y el reconocimiento para Américo Fernández Delgado. Gracias, Juan Carlos. Amigos en general, grandes, chiquitos, pequeños, gordos, flacos, viejos, niños. Y es que la sociedad nos ha puesto en esas vicisitudes. Todos tenemos un ciclo vital. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Cuando escuchaba a Diego, seguramente muchos nos ha hecho recordar aquellos años tan bonitos de la poesía, del canto, del refrán, del pensamiento, porque los maestros antiguos a eso nos llevaban, a participar, a crear. Hoy en día los niños mayormente se dedican a repetir,
parecen fotocopiadores. Si se están en las tareas, buscan el mejor artículo, lo imprimen y al cuaderno. Uno de los propósitos de esta obra es eso. Si vemos en lo que tiene a bien Marlene, siempre proyectamos parte todo de la conceptualización que es generación. Generación viene a ser el agrupamiento de personas en torno a una fecha determinada con otra y que tienen características semejantes. Por eso vamos encontrando que entre 1901 y 1924 hay características semejantes, con gente que vivió la Primera Guerra Mundial. Y vamos después avanzando con la siguiente generación, aquellos que nacieron hasta 1945, la generación de mi amigo José Figueroa Cuenta, que ha sido el primero en exponer, la generación silenciosa de Freddy González Bedoya, de Lucho Ponce Arroyo. Ahí están ellos, plenos, vivos, y todavía tratando de que nosotros recuperemos esa sapiencia que tienen. Pero muchas veces las nuevas generaciones, Y, Z, Alfa, no toman en cuenta. Una vez que tenemos esta conceptualización, más que desarrollar el contenido mismo del pequeño libro que presento, es más o menos justificar el porqué. Y una de las justificaciones del por qué Generaciones Humanas sale a la circulación es el conflicto que existe de manera general entre valores y antivalores. Porque los mayores queremos imponer la práctica de valores porque sabemos que esa es siempre la salvación de toda persona. Está comprobado. Pero los menores no lo aceptan tan a rajatabla, de tal manera que tratan de entender, pero no comprenden, o comprenden y no entienden. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Es tratar de buscar un valor que se ha perdido: tolerancia. No somos tolerantes. Los mayores no toleramos que los jóvenes y los niños hoy en día vayan a 100 por hora, y los niños no aceptan que los mayores vayamos a 1 por hora. O sea, no hay esa comprensión. ¿Y por qué? Simplemente porque no hemos tenido la posibilidad de antes de ser didácticos. Hoy en día son prácticos. Hoy en día tenemos todo a la mano. Es más, ya no empleamos muchas veces ni la boca, no empleamos ni la mano, sino empleamos los pulgares para todo. Resultado, no nos entendemos. Cuando nos invitan a hablar, no quieren hablar. Y no es que no sepan, tienen tanto en el cerebro de tanta información tecnológica que les han dado que no hayan por dónde comenzar y no saben cuándo terminar. En cambio, los mayores, con su tolerancia, han sabido hacer una introducción, han sabido hacer un desarrollo y hacen una conclusión. Si lo leen 1, 2 o 3 veces, si lo corrigen y lo leen, lo corrigen y lo leen, van a ser ilustres disertadores. Por eso, y mis alumnos que están presentes aquí del mismo Pablo lo conocen, leer más escribir igual estudiar. Leer más escribir igual hablar. Leer más escribir igual pensar. Leer más escribir igual producir. Solo quien lee bien, escribe bien. Y quien lee bien y escribe bien, estudia muy bien, habla muy bien, piensa muy bien, crea muy bien. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza está lleno de lo que representa cabalmente la cultura general. Y entonces, cuando venzamos ese conflicto de valores y antivalores y nos demos una mano con la tolerancia del caso de entendimiento entre mayores y menores, nuestro mundo va a caminar a otro ritmo, donde veamos objetivos que definitivamente sean semejantes para ambos, que la vida valga, no como hoy en día en que la muerte se ha convertido en una circunstancia. Hasta hace poco era parte del ciclo vital. Hoy en día da lo mismo que esté vivo o esté muerto. Y diario, estos los medios de comunicación. Todos los días abren con muertos, todos los días abren con secuestros,
todos los días abren con extorsiones. Y ya se está haciendo común. Los niños van a verlo como una práctica común, todos estos delitos. Y entonces, debemos entonces, consiguientemente, recuperar los hábitos. Y no hay que ser maestro, hay que tener la voluntad. En estos tiempos debe primar la voluntad sobre la obligación. Los colegiales van al colegio no porque los exige su mamá, sino porque tiene que haber la voluntad de que ellos deben aprender. Tienen que hacerse el análisis de que de eso depende su futuro. Y lógicamente los papás no pueden obligar, decirles, si no vas al colegio, te castigo. Si no vas al colegio, te pones a trabajar. Eso no. Son lamentablemente decisiones que nos parten. Y nosotros lo que queremos es integración. El propósito de este librito, Generaciones Humanas, es precisamente que se imponga lo plural. Todos. Hablemos siempre en conjunto, no hablemos de uno. Estamos viendo ya el hablar de uno, idolatra, hace ídolos y nos pone en segmentos, el que le gusta y el que no le gusta. Luis Ponce Arroyo, ídolo de ídolos. Y todo el mundo, los niños, los jóvenes, los mayores, los abuelitos, las mujeres, todo el mundo lo adoraba cuando ganó la Copa Perú. Hoy en día, si metes goles eres bueno, si no metes goles eres malo. Y eso se ha entrado en una tangenciación tal de las generaciones. Igual ocurre en el estudio, igual ocurre en el comportamiento familiar. Entonces, consiguientemente no podemos llegar a ello definitivamente, porque las consecuencias pueden ser terribles. Cuando me estaban entrevistando y yo les presento mi librito, obviamente hay una decepción, porque estamos acostumbrados que cuando hablamos de libros son así como el que está ahí, grueso, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Eso siempre se ha conceptuado por mensaje literario. Pero ya no funciona, pues. Si ustedes le dan a este niño, le dan ese libro, lo mira y lo pone a un costado. Ya no hay esa capacidad de curiosidad, qué cosa hay al interior de ese libro. Y nosotros los mayores también nos hemos contagiado. Si vemos en las esquinas los periódicos, ¿por qué los han puesto tanto? Porque nadie compra periódicos. Antes, el diario La República, el Correo, el Pueblo, llevaban 100, 150 ejemplares para vender. Hoy en día llevan 5 y todavía hay devoluciones. O sea, se ha perdido el hábito de lectura. Y nos ponen ahí el listín de todos los titulares, que son algunos que les interesa, voltean para mirar el contenido. ¿Para qué entonces yo voy a sacar un libro que se va a quedar? Por eso desde aquí, te agradezco, Rodolfo, te agradezco a don Víctor Bellido, que son los promotores del colegio Linus Pauling, porque es la irrupción. Acá en el colegio de periodistas, mi querido decano, como lo decía, siempre tratamos de reinventarnos y no quedarnos. Si nadie nos va a comprar los libros, ¿para qué sacar el libro? Este libro es a consignación. Este libro va a ir a cada uno de los chicos que están en la parte de atrás, a sus papás, a todo su colegio. Por eso lleva ahí la identidad misma del colegio. No hay para la venta masiva que a veces se suele sacar. Dirán ustedes, pero hay otros libros, sí, de Vargas Llosa, de Unamuno, son famosos. A ellos les pide más bien que hagan publicaciones bien subvencionadas. Pero a los que somos del pueblo y sacamos una obra de este tipo, u otra mejor, una semejante, no hay que te auspicie, no hay que te dé dinero. Por eso, mis obras a partir de la fecha van a salir a consignación, y ya están a consignación. Significa que quien le interese este libro se lo voy a vender por internet. Tengo que incursionar también en lo que hacen los jóvenes. Le daré mi número de WhatsApp, me manda el mensaje y se lo envía por el WhatsApp y lo va a tener en su lugar. Si quiere se lo imprime así igual, si quiere simplemente lo lee en su celular, si quiere le pone anillos, si quiere no sé, o sea, cada quien ya maneja su propio material. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y tenemos que adosarnos, los mayores tenemos que adosarnos a eso. Y no sigamos decepcionándonos que porque no nos compran, no producimos. No. Porque definitivamente todavía estamos en la plenitud de poder hacer algo.
Y aquí está mi amigo Juan Flores en Segapar, también de la generación silenciosa. Él tiene un libro de hace muchísimo tiempo, La historia del agua en Arequipa, cuando en las calles había canalitos por donde discurrían los tranvías y allí se agachaban para tomar agua. Ahí, de ese canalito. No como ahora que lo llevamos en botella. De los tiempos en que no había muchos reservorios para guardar el agua en las casas. Esas historias son muy bonitas. Y yo lo he invitado particularmente a Juan, que saque ese libro, que lo reedite para así pueda llegar a conocimiento de que les gusta la historia, de quienes puedan realmente hablar alguna vez, porque Arequipa tiene historia, porque el Perú tiene historia, porque cada uno de nosotros somos historia. Somos parte de una identidad que no podemos quebrar. Si vamos a esperar que venga un guineño, que venga un chileno a hacer eso, lo aplaudimos, le entregamos reconocimientos, medallas, le hacemos monumentos, se van y no pasa nada. Pero si nosotros, en base a nuestro valor, hacemos un reconocimiento en vida, y al menos ese es mi propósito, y me conoce muy bien el decano, que yo le agradezco por haberme permitido que sea esta su última ceremonia, porque pasado mañana ya deja de ser decano. Habrá, obviamente, una nueva autoridad, y entre los postulantes, aquí está Giselita Vilca, gracias también por asistir, ahí está la metida en medio de los chicos. Es que es así, tenemos que confundirnos, no necesariamente estar esperando los primeros lugares. Suerte, Gisela, con suerte también a Rubén, y en las elecciones de pasado mañana. Y cuando a veces ingreso, mi amigo, el primerito, decano, está ahí, Bernardino Rodríguez, nos agarramos ahí donde está Miguel Zavala, nos abrazamos, miramos y dice, oye, somos lunares. Fíjate, me dice, después de mí, Lucio, que en paz descanse, Juan, que en paz descanse, Martín, que en paz descanse, Rubén Darío, que en paz descanse, Américo Fernández, William, que en paz descanse. ¿No? Y así comienza pues, todos que en paz descanse, dos lunares que se están quedando del periodismo. Claro que después vendrían los más jóvenes. Y es que la vida es eso, las instituciones son así. Mientras tanto, seguiremos nosotros. No es fácil, sin lugar a dudas, el tratar de hacer lo que se hace. Porque la mayor parte de quienes formamos parte de estas generaciones antiguas, estamos solos. Y es entendible. No es como en el caso de Roger, de Dixie, de Diego, tienen papá, mamá, hermanos, amigos, todo. Los mayores nos vamos quedando aislados. Y no podemos imponer tampoco que estemos protegidos. Los hijos, los nietos viven su mundo y tienen derecho a hacerlo, como en algún momento nosotros lo hicimos. Pero tratamos de vencer ese propósito. Y yo solo le pido a Dios me dé un poquito de fuerzas para hacer realidad otros caprichos del Espíritu. Y desde aquí quiero anunciarles, en base a lo que siempre he sido, quienes me conocen, yo no me quiero donde estoy, salvo que en algún momento venga la dama negra con la voz y me diga que no me entras. Siempre me gusta dar la continuación. Y hoy que estoy presentando este librito, y gracias por acogerlo, a los alumnos del Colegio Olympus Power, a sus papás, a los maestros de esta institución, a quienes tengan a bien solicitarlo, enhorabuena. Quiero anunciarles que ya está previsto, si Dios me lo permite, un siguiente libro. Y permítanme invitar al hombre vivo, porque a las generaciones hay que darles homenaje. Aquel que nos hace disfrutar domingo a domingo, hinchando el pecho, porque Melgar y Arequipa ganan, porque hemos llegado ya 12 años consecutivos al nuevo profesional. Nos acordamos del Cachete, nos acordamos de Cuesta, pero nos olvidamos un poquito del origen, ¿dónde comienza?
Luchito Ponce Arroyo, permíteme por favor, si tienen saber. Un aplauso para Luis Ponce Arroyo, por favor. En pocas palabras, este hombre que ustedes ven aquí, el 7 de mayo del año 1971, vestido de corto, como muchos de los muchachos aquí presentes, en el Estadio Nacional, en horas de la noche, tenía sufriendo a todo un pueblo que era Arequipa. Llegaba a la televisión en blanco y negro y veíamos los partidos de la Copa Perú. Y Melgar tenía que empatar. Estaba perdiendo 1-0 frente al Colegio Nacional de Iquitos, su eterno rival en la final. Minuto 30, 40, 41, 42, y no llegaba el gol del empate para que Melgar se clasifique. Habían pasado 4 años continuados de que Melgar no podía ingresar al fútbol profesional. Por la pantalla vimos que recibe la pelota Ponce Arroyo, le hace un pequeño quiebre, levanta la cara, como yo lo vi así, le aplica un derechazo y de frente da la pelota al ángulo superior izquierdo del arquero del CNI. Arequipa explosionó de alegría, porque era el 1-1 y faltaba 1 minuto para terminar el partido. Pero poco se habla de Luis Ponce Arroyo. Por eso me he propuesto mucho. El siguiente libro se va a llamar Rubí Rojinegro. Porque aquí está presente, lo tenemos vivo, porque se cumplen 55 años de aquel momento, el 7 de mayo del próximo año. Y si está vivo, él es una joya. Y el rubí, una de las joyas más preciadas de la humanidad. Y porque el rubí en bodas significa 55. O sea, conseguir la contextualización del título de un libro, hay que de alguna forma de repente explicarlo por mí. De tal manera que mucho espero no lo tomes a mal, que mi próxima publicación, yo también llamo esto porque se va, pero ojalá la siguiente directiva del Colegio de Periodistas me permita también aquí seguir presentando este tipo de publicaciones que determinen parte de la historia del equipo. Lucho, muchísimas gracias y espero realmente que Rubí Rojinegro tiene tus expectativas. Si te lo mereces, no solamente esto, tú le has dado a un pueblo lo que nadie le ha podido dar, ni siquiera el presidente, ni un congresista, ni un alcalde, no. Le estás dando alegría de 55 años y consiguientemente eso no hace cualquier persona. Simplemente un saludo para toda la gente que sepan que tu voz todavía está viva y con esa alegría propia de lo que fue aquí el 7 de mayo de 1971. En primer término, agradezco a toda la gentileza de Américo de haberme considerado en esta ceremonia. He pasado por alto un cordial saludo, creo que por ahí he debido comenzar. Y no me queda sino decir, manifestar de que da la impresión de que Américo hubiese estado en el Estadio Nacional, hubiese estado jugando, hubiese estado en el campo deportivo, porque ha hecho una exposición tan detallada que me da la impresión pues de que o bien él ha estado ahí, o yo no he estado, o hemos estado, y hemos logrado algo para Arequipa, con orgullo y mucha satisfacción, y mucho sacrificio, indudablemente. El deporte es un sacrificio, el deporte supone responsabilidad, supone identidad, una identificación, en este caso, con la tierra donde hemos nacido. Y aparte, podría también decir y mencionar el orgullo de haber sido exalumno del Colegio de Independencia, exalumno, ex profesor, y llegué a tomar el cargo de subdirector, con mucho orgullo, por supuesto, y allí exteriorizar todo lo que uno ha aprendido de los grandes maestros que hemos tenido, no solamente a partir del año en que nosotros ingresamos, el año 58, mucho antes, las excelencias, personalidades que tuvo el colegio bajo su mando,
los fundadores, grandes directores, grandes maestros de los que siempre hemos asimilado esas sabias enseñanzas, y nosotros solamente somos unos exportadores de esa riqueza intelectual, social y deportiva. Gracias, Américo, por esta gentileza, por haberme considerado en este programa y por la atención que me han sabido prestar ustedes, amigos, digo amigos en forma general, porque no puedo especificar tantos campos he pisado a nivel nacional, cuánta gente ha sido testiga del esfuerzo y la identificación que poníamos en cada confrontación. Aquella Arequipa siempre supo ser respetable. Muchas gracias por su gentileza. Muchísimas gracias. Agradezco muy de veras la presencia de Lucho. Es una especie de un elixir especial cuando uno se encuentra con amigos de esta magnitud. Porque efectivamente, él dentro de la cancha que les habla desde una cabina, así por lo menos lo hemos vivido por mucho tiempo. Y de ahí la esencia que a mis alumnos les digo, no es difícil hacer un determinado campo de trabajo. Simplemente tienes que tener la voluntad de proponer y hacer lo que tú sanamente quieres hacer. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por haber asistido el día de hoy a la presentación de esta pequeña obra. Reitero mi agradecimiento a Rodolfo, a Víctor, por acoger esta iniciativa de llevar este textito de lectura a su colegio, al resto de amigos y presentes, a Freddy González, una anécdota con él. Él es mi maestro y mi alumno. Yo soy su profesor, yo soy su alumno y también profesor. Cuando estábamos en el ISPAI, él me enseñaba. Y cuando estábamos en la Bausati Mesa, yo le enseñaba. En la Universidad San Agustín, los dos hacíamos de docentes. O sea, Freddy, doctor, definitivamente es algo que nunca lo voy a poder olvidar. Y lógicamente también un fuerte aplauso para el maestro Freddy González. Y lo propio también, si me permites, Juanito, ponte de pie, una leyenda de las relaciones públicas en Arequipa, nuestro amigo Juan Flores. Ahí lo tienen. Gracias por venir, gracias Juanito. Hoy día yo quería también tenerlo aquí a don Everardo Zapata Santillano para que nos hable de la generación más antigua. Lamentablemente sus razones propias de salud no le permiten movilizarse. Pero espero que haya cubierto las expectativas de todos y cada uno de ustedes. Casi no hablan del contenido porque lo han dicho quienes han participado de acuerdo a sus generaciones. Yo solo me quedo contentísimo de haberles puesto en evidencia otra de mis creatividades y ojalá que para más adelante sigamos. Ustedes también, comprométanse a hacer propósito desde el día de hoy. Pongan ahí, escriban. Asistí a una ceremonia del señor Américo Fernández, no me gustó. Demasiada palabrería y nada de ciencia. Pónganlo, escríbanlo. O pongan, nunca antes había estado con una ceremonia de ese tipo. Y van así, armando todo su recuteco, como decimos en antiguo. Y después lo revisan, lo arman y ahí nacen los libros. Esa es la mejor fuente de inspiración. No estar sacando de los libros, según tal, una recopilación de dichos y finalmente de mí, nada de nada. ¿No? Los libros son bien fáciles de poderlos identificar. El que en la parte de abajo dice el autor, eso es un libro. Pero el que solamente lo presenta por más bonito que sea y no tiene autor, es una recopilación de varios artículos. Que ambos son importantes. Pero aquel que uno lo escribe y lo hace, es el que se siente más, muchísimo más cómodo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Vamos llegando ya a la culminación de este importante evento, la presentación de la obra de Américo Fernández Delgado. Yo quiero invitar adelante al magíster Héctor Maguire, Américo Fernández Delgado, y a todos los que han hecho uso de la palabra, por favor, porque esta foto, acá abajito, abajo, por favor. Muchas gracias. Quiero invitar a Rodolfo Chura, por favor, adelante con Américo. Vamos a sacar la foto repetida así.
Los jóvenes, por favor, pasen a la parte posterior del colegio. Tenemos un compartir y los invitamos a todos y cada uno de ustedes. Adelante, por favor. En la parte posterior. Pueden dar la vuelta en la parte posterior los jóvenes. Bueno, quiero invitar al licenciado Rodolfo Chura, de la Generación X, al profesor José Figueroa Cuentas. Por favor, adelante, profesor José Figueroa Cuentas. A mi amigo y colega Ricardo Muñoz Rodríguez, adelante, por favor, para la toma respectiva. De igual manera también a Xiomi Filca López, al profesor Luis Ponce Arroé, al doctor Freddy González, al licenciado Juan Flores, adelante, por favor. De igual manera también a Diego Guacha Pérez y, lógicamente, al licenciado Américo Fernández Delgado. Yo los bendigo a todos ellos, así que adelante para las fotos respectivas. Sí, para que salgan todos. Juan Carlos. A ver. Mostrando el detalle, por favor. El libro. A ver, mirando aquí, por favor. Gracias. Pasen por favor a la servicio. Ahí está bien. Un momentito, por favor. Muy bien. Bien, gracias. Tenemos tribuna libre, así que invitamos a los amigos que deseen participar, por favor, en tribuna libre. A ver, vamos a ver. A Juancito Flores. Juan Flores, venga por acá, maestro. Bueno, aquí tenemos a Juancito Flores, por favor, en tribuna libre. Tu saludo para Américo Fernández Delgado. Gracias por la invitación, Américo. Un fuerte abrazo y felicitación. Hacemos historia. Las generaciones hacen historia. Y la historia que nosotros, en nuestra edad, de 24 años, podemos seguir aportando al equipo. Américo, un fuerte abrazo y éxitos, y siempre contarás con nosotros en todo lo que podamos apoyarte. Gracias, amigos, que han compartido el día. Bien, quiero invitar al doctor Freddy González. Venga por acá, maestro. Queremos escuchar sus saludos, también su testimonio para el magíster Américo Fernández Delgado. Como lo dijo, alumno, profesor. Adelante. Efectivamente, con Américo hemos tenido un vínculo más allá de la amistad, un vínculo también dentro del aspecto académico. Él ha sido mi maestro, yo también he sido su maestro, y hemos alternado esa vida tan hermosa, ¿no?, de ser profesor-alumno y alumno-profesor. Hoy en día me siento alumno porque estoy recibiendo la enseñanza de haber escrito, de tener el valor de escribir un libro, porque para escribir un libro hay que tener mucho valor, y eso para mí significa muchísimo, y me siento orgulloso y solamente expresarle mi mayor felicitación a Américo. Gracias, Américo, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta importante ceremonia. Dios los bendiga y será hasta una nueva oportunidad, hasta un nuevo libro de Américo Fernández Delgado. Gracias.